Nuevamente la cordial bienvenida a nuestros diplomantes. Hasta aquí, en este segundo módulo, hemos desarrollado nuestros 3 primeros temas principales. Pero no estaría completo el módulo sin un apéndice específico que es la óptica desde nuestro punto de vista, me refiero al medio boliviano. El lenguaje de las leyes desde la técnica legislativa en nuestro medio, nuestra técnica legislativa a partir de sus elementos de redacción, donde, de más está decirlo, y a riesgo de resultar algo redundante, el texto legal debe tener un carácter rigurosamente perceptivo, donde se omitan disposiciones que solo constituyen elementos de motivación del texto, enuncian intenciones o son simples recomendaciones. Para esto está la parte expositiva o denominada también exposición de motivos, nunca la parte dispositiva. Por lo tanto, en los términos que deben emplearse, es importante utilizar las palabras adecuadas con el menor margen de vaguedad o ambigüedad. Evitarse sinónimos, en muchos casos pueden distorsionar la uniformidad de la aplicación, no solo terminológica, sino del alcance legal. Debe preferirse repetir el sujeto que sustituirlo por pronombres como este, ese, aquel. En el mismo sentido, evitar expresiones el mismo, la misma, que en el lenguaje común son recursos que evitan la redundancia, pero no son aconsejables en el contenido normativo. Las normas redactarse siempre en carácter o en singular, con carácter de singularidad, ya que ello comprende también lo plural, y debe preferirse la formulación positiva a la negativa, como ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de la voz pasiva y lo aconsejable de evitarla, porque precisamente la voz pasiva solo tendría que utilizarse en temas estrictamente necesarios o en situaciones estrictamente necesarias. En las modificaciones que se introduzcan a una ley, ya cuando ocurren estas situaciones de leyes modificatorias, siempre debe respetarse la redacción, el estilo y la terminología de la ley que va a ser o es modificada. Cuando se redactan los artículos, siempre es importante preferirse el orden canónico, sujeto, verbo, objeto, porque el verbo más el objeto van a constituir el predicado, como en el lenguaje común. En cuanto a los modos y tiempos verbales, las leyes siempre deben redactarse con verbos en presente y en modo indicativo. Ya habíamos mencionado la importancia de evitar, por ejemplo, los gerundios. Si se emplea el pretérito solo cuando se refiere a actos que son anteriores a la propia ley. Quien redacta la ley generalmente es un técnico legislativo o un redactor legislativo que pone a consideración del legislador, que en todo caso debe crear un texto normativo que va a reflejar con precisión y claridad, además de simplicidad, la voluntad política que el legislador le transmite. El legislador toma la decisión y el técnico elabora la redacción. Por lo tanto, debe atender las cuestiones técnicas que hacen a su redacción en cuanto a la estructura, la lógica interna de sus normas, pero también analizar el ámbito de aplicación en cuanto a la constitucionalidad de la propuesta y su correspondencia con el resto del ordenamiento legislativo o ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, de un redactor legislativo se va a exigir, en cuanto al lenguaje, la habilidad intelectual para acceder, interpretar y extraer lo sustancial del conocimiento de los expertos y discernir entre varias soluciones. Además de la capacidad de investigación, la capacidad de selección y procesamiento adecuado de la información, capacidad de trabajo y suficiente paciencia para someter su trabajo a revisiones, porque él no es quien toma las decisiones, y una capacidad para trabajar en equipo, compartir información, consensuar respuestas. Hay que tener en cuenta que al redactar una ley,
quizás en otros módulos de este mismo diplomado pueda ahondarse en este aspecto, pero decíamos que al redactar una ley en muchos casos se requiere el auxilio técnico. El redactor legislativo o el técnico no puede conocer de todo y hay leyes que tienen connotaciones eminentemente técnicas y requieren el auxilio del especialista. Sin embargo, es importante el respeto de los límites que le impone precisamente el ámbito de desarrollo de esa su tarea. Porque el redactor legislativo va a transmitir una decisión política que le ha sido a su vez transmitida por el legislador al texto escrito. Esta experiencia práctica, este entrenamiento, este conocimiento de las reglas de la técnica legislativa le van a permitir advertir cuestiones esenciales del diseño de un texto normativo que en muchas ocasiones pasan inadvertidas para el legislador, porque el redactor legislativo va a contribuir a la correcta formulación de políticas públicas a través de estos textos que redacta. Por eso es que su tarea debe satisfacer ambos extremos de la relación legislativa, transmitir exactamente la voluntad del decisor político al destinatario del texto y que a su vez éste sea de fácil comprensión. Los actos legislativos implican requisitos materiales. La integralidad, que implica ausencia de lagunas, la no redundancia, la coherencia, que evite contradicciones, y un realismo que genere o sea generado por la ausencia de normas inaplicables, porque todas ellas deben ser aplicadas a la realidad. De ahí que deben existir reglas de contenido, que son parte del lenguaje de las leyes, donde la definición precisa de los ámbitos de validez tenga alcance territorial o espacial, temporal o material, que preserve la constitucionalidad del texto, que implique una integración armónica del acto legislativo precisamente para evitar el uso de mecanismos de interpretación jurídica en casos sobre todo de que existan contradicciones, y que se ejerza la facultad o atribución del órgano público para legislar en toda su extensión en el contenido normativo. En cuanto a las reglas de estructura, es importante que el acto legislativo cuente con artículos que sean parte de las secciones, en algunos casos pueden estar divididas aún en subsecciones, estas sean parte de capítulos, los capítulos de títulos, de partes o de libros, sobre todo cuando se traten de normas muy extensas, como los códigos, por ejemplo. En cuanto a las reglas ortográficas, el uso de las mayúsculas es importante determinar para nombres propios, para la numeración romana, para parágrafos, por ejemplo, para denominaciones orgánicas, para instituciones superiores, o términos llamados a un simbolismo integrador. Por lo demás, en lo posible debe evitarse. Las abreviaturas, ya lo dijimos, no son aconsejables, excepto cuando se trate de siglas que ahorran menciones largas y permanentes, aunque, como lo mencionamos también antes, las siglas deberían ir a continuación del texto completo. Los paréntesis para introducir un dato breve, las cantidades, sobre todo para traducir en letras y números, que es aconsejable utilizar lo literal y lo numeral conjuntamente, las comas como expresión de descanso, de lectura en voz alta, igual que en el lenguaje común. Estas mismas reglas ortográficas implican, por ejemplo, las formas verbales que deben eliminar todas las terminadas en re, en se, utilizar siempre el tiempo presente, lo volvemos a decir, solo el pretérito en actos anteriores y emplear el futuro cuando no puede ser reemplazado por el presente. Los efectos jurídicos de los actos legislativos implican una iniciación a partir de un determinado momento, que es la publicación del acto legislativo, o una etapa donde aún no ingresa en vigencia la ley denominada la vacatio legis, ¿no es cierto? Normas como códigos que en su propio texto indica esto entrará en vigencia en un tiempo de, ¿no?
Si tuviese que tener un efecto retroactivo o ultraactivo, muy excepcional, por supuesto, solo en los casos permitidos constitucionalmente, o cuando se modifiquen los efectos por rectificación o por una reforma que implique ya sea la modificación o la complementación. En cuanto a la extinción de estos efectos, hay que entender que las causales para ellos son el agotamiento, la ley ya ha cumplido su fin, cuando han vencido sus términos de vigencia, cuando se han cumplido las condiciones, sobre todo si es una condición resolutoria, o en casos de abrogación o derogación de la norma. En Bolivia tenemos el Decreto Supremo 25350, que en estos momentos es, a nivel nacional, uno de los pocos instrumentos normativos que regula esto de la aplicación de las técnicas legislativas. Sin embargo, en ese entonces fue diseñado específicamente para que el entonces Poder Ejecutivo pueda elaborar sus proyectos de decretos supremos. Consiguientemente, no tiene una obligatoria aplicación a nivel del órgano legislativo, y es más, el sistema autonómico que ha creado órganos legislativos a nivel autonómico en las gobernaciones o gobiernos departamentales o en los gobiernos municipales específicamente, muchos de ellos ya cuentan con sus propios instrumentos, ya sea por leyes departamentales o municipales o por reglamentos que han podido elaborar su instrumento que implica manual de aplicación de técnicas normativas, que requiere ser perfeccionado y adecuado. De todas maneras, las categorías normativas implican la ley para el órgano legislativo o los órganos legislativos, ahora hablamos en plural con el sistema autonómico, y el órgano ejecutivo que puede emitir decretos supremos, decretos presidenciales, resolución suprema, resolución multiministerial, biministerial, ministerial o administrativa. La Constitución Política del Estado, por lo tanto, establece una jerarquía normativa a partir de la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales o las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena originaria y campesina, y además en un cuarto estrato los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes a los diferentes niveles de gobierno. Para efectos del formato es importante la estructura y utilización del título de la ley, que implica una clase y una categoría, si es ley, si es decreto supremo o resolución, el número de la norma imprescindible, la fecha, por supuesto, de promulgación, generalmente en algunos casos de aprobación, pero lo usual es que sea de promulgación, y un contexto descriptivo que irá en una especie de nominación o un título. No es aconsejable poner nombres, como en algunos casos se ha venido haciendo, por ejemplo, Avelino Siñani, ley Marcelo Quiroga o ley Eduardo Avaroa, en fin, hay leyes que en algunos casos tienen esos nombres que de alguna manera disminuyen la objetividad que debe tener la ley. Y por lo tanto, cuando la ley tiene nombre o una denominación, habrá que ponerle el número de la ley, la fecha y el nombre, y no al revés, ¿no? Porque solo citada adecuadamente la ley se puede señalar la clase y el número de la misma o su contenido descriptivo. Sistemáticamente una ley debe referirse al título de la ley, a un ordenamiento sistemático y temático. Si la norma es de gran extensión o de una enorme jerarquía, contará con un preámbulo, como lo tiene la Constitución Política del Estado. En algunos casos definiciones, solo cuando la ley es técnica, y las disposiciones generales, especiales, orgánicas, procedimentales, las finales que implican adicionales, transitorias, abrogatorias o derogatorias y finales propiamente dichas, y los anexos que no son parte del texto normativo, pero en algunos casos, pues, cuando la propia ley o el contenido lo establece, estos anexos sí tendrán el contenido imperativo o será parte de la función normativa de la misma ley. Hay
posibilidades de uso de abreviaturas y textos, pero en casos muy aislados, donde fundamentalmente debe reducirse en la mayor posibilidad de las situaciones en las que tenga que aplicarse, ¿no? La numeración, sobre todo para los artículos, debe ser siempre en carácter cardinal, no en ordinal. Es decir, hablamos de artículo 1, 2, 3, 10, 105. No los ordinales, no hay un artículo primero, tercero, porque esto puede afectar la jerarquía y la validez del artículo. Podría interpretarse que el primero tiene mayor validez que el segundo por un orden jerárquico, sino más bien el cardinal está denominando la cantidad secuencialmente ordenada. No utilizarse los números romanos en los artículos, estos solamente se utilizan para los parágrafos, que son partes del artículo. Consiguientemente, la estructura de las normas implica una parte considerativa o expositiva, una parte dispositiva que se inicia con un artículo 1 y la parte final con estas disposiciones que mencionamos, adicionales, transitorias, abrogatorias o derogatorias y finales, y los anexos que sí se enumeran en su título inicial con números romanos. La parte final, por lo tanto, implica disposiciones adicionales para regímenes jurídicos completamente complementarios que no formen parte de contenidos básicos, para reforma de otras disposiciones normativas, para mandatos, autorizaciones no normativos dirigidos a otros órganos del Estado, para determinar disposiciones normativas externas que son aplicables a los supuestos regulados, y las transitorias, por otro lado, para situaciones jurídicas ya iniciadas, dándoles un tiempo de vigencia, las que declaran inaplicación temporal o de toda la norma o parte de ella, y las que establezcan plazos en que los afectados deben cumplir la nueva norma, los afectados por estos plazos nos referimos. Las abrogatorias o derogatorias, en lo posible, deben señalar con detalle qué disposiciones se dejan sin efecto. Sin embargo, hay esta costumbre en muchas normas y en muchos países de utilizar de manera genérica esta acepción de la derogatoria general, donde dice textualmente quedan derogadas o abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente norma. En algunos casos resulta imprescindible porque no siempre es fácil determinar con precisión todas las normas vigentes que deben ser derogadas o modificadas, pero ese esfuerzo al legislar debe hacérselo. Y las disposiciones finales que van a presentarnos criterios de entrada en vigor de la nueva norma, de mandatos y autorizaciones normativas dirigidas a los distintos órganos del Estado, en lo posible otorgando un plazo para su ejecución. Hay nomenclaturas que se utilizan al amparo de lo que significa la validez y vigencia de la actual Constitución Política del Estado, que sobre todo utiliza cierta terminología en el lenguaje propia de las características del tipo de Estado y del modelo de Estado que se tiene actualmente, donde el presidente, por ejemplo, presidente constitucional de la República de Bolivia ha sido sustituido por el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, donde los poderes están nominados como órganos, y así sucesivamente en cuanto a los aspectos que hacen a la existencia de nuevas instituciones como, por ejemplo, los gobiernos departamentales que sustituyen a las prefecturas o los prefectos de antes, ¿verdad? Una ley, por lo tanto, va con el encabezado, nombrado por el presidente, con su nombre y el cargo, o si eventualmente está fungiendo como tal el vicepresidente, habrá que mencionar que es el presidente en ejercicio del Estado por las razones correspondientes, aunque no es necesario mencionarlas, ¿no? Fundamentalmente, este módulo nos ha querido dar un pantallazo general, nuestras actividades prácticas y sobre todo el entusiasmo, la posibilidad
de que cada cual pueda aplicar a sus actividades y a sus necesidades todas estas directrices, va a constituir en la clave y en la base del éxito del mismo. Muchísimas gracias por su atención.